Hoy los llevaré a un lugar donde la belleza de la naturaleza se mezcla con el misterio y el miedo. Yosemite, un parque nacional conocido por sus montañas majestuosas, sus cascadas imponentes y sus bosques infinitos, pero también un sitio marcado por leyendas, tragedias y relatos que ponen la piel de gallina. En estas tierras se habla de espíritus que lloran en los lagos, de fuerzas invisibles que empujan a los viajeros al vacío, de hoteles donde los fantasmas no descansan, de cañones malditos, de sombras que recorren los senderos por la noche y hasta de criaturas extrañas que caminan en silencio bajo la luna. Prepárate, porque hoy conocerás 6 historias escalofriantes que han convertido a Yosemite en uno de los lugares más enigmáticos de todo California. Este es un viaje a lo desconocido. Bienvenidos a Relatos Paranormales de Yosemite. Primera historia: el niño del lago Grouse. Cuentan los antiguos nativos de Yosemite que en lo profundo de las montañas existe un lago pequeño, silencioso y frío, un lugar donde pocos se atreven a quedarse al anochecer, porque aseguran que ahí se escucha el llanto de un niño, un espíritu atrapado que aún pide ayuda. El espíritu del niño del lago Grouse. La primera vez que se documentó esta historia fue en 1857, cuando Galen Clark, uno de los primeros guardianes del parque, caminaba cerca del lago. De repente escuchó un gemido, como el llanto de un perro en apuros, pero el sonido era demasiado humano, demasiado triste. Clark, intrigado, preguntó a los nativos Miwok qué podía hacer, y ellos le respondieron con toda seriedad: no es un perro, es el espíritu de un niño que se ahogó en el lago Grouse. Su voz seguirá ahí para siempre. Desde entonces, quienes caminan por esa zona aseguran escuchar la misma voz, un lamento infantil que parece salir del agua. A veces suena como un niño perdido que clama por su madre. Otras veces como un llanto ahogado que pide desesperadamente que alguien lo saque del lago. Lo más aterrador son los testimonios de aquellos que intentaron acercarse para ayudar, porque muchos aseguran que, al ponerse junto a la orilla, sintieron claramente unas manos pequeñas sujetándoles los tobillos, como si alguien intentara arrastrarlos hacia abajo. Y es en ese momento cuando entienden que no es un niño vivo, es un espíritu que busca compañía en su desgracia, incluso de día. El lago Grouse tiene un aire distinto. Viajeros cuentan que al llegar sienten un peso extraño en el pecho, una tristeza inexplicable que los hace querer irse, como si el lugar mismo recordara aquella tragedia. Los Miwok siempre advertían lo mismo: si escuchas ese llanto, no respondas, no te acerques, porque no busca ayuda, busca arrastrarte con él. Hasta hoy, el lago Grouse sigue siendo un sitio solitario y silencioso, donde más de un visitante ha jurado escuchar ese llanto infantil entre la neblina, y donde muchos prefieren no detenerse demasiado tiempo, porque nunca se sabe cuándo esa voz puede volver a llamar, y si alguien se atreve a responder, tal vez nunca regrese. Segunda historia: el espíritu Po-Hono. Cascada del velo de novia. En la mitología de los antiguos nativos Miwok existe un espíritu oscuro llamado Po-Hono, un ente maligno que habita en las caídas de agua y que desde hace siglos ha engañado a los viajeros hasta llevarlos a la muerte. Po-Hono no aparece con forma humana. Nunca lo ves de frente. Su trampa es más peligrosa porque se presenta como algo hermoso. Aparece disfrazado en la niebla brillante que cubre las cascadas o en el arco iris que se forma en la bruma. Pero esa belleza es un engaño, una ilusión mortal para los desprevenidos. La leyenda más conocida ocurrió en la cascada del velo de novia. Cuentan
que 2 mujeres estaban recogiendo bayas en la zona. El día era tranquilo, el aire fresco, hasta que de repente una niebla espesa y brillante empezó a rodearlas. Al principio parecía un fenómeno natural, pero pronto sintieron que esa niebla las llamaba, que algo invisible las empujaba suavemente a caminar hacia el filo. Una de ellas, sin entender por qué, avanzaba como hipnotizada, cuando de pronto un aire helado sopló a su espalda, fuerte y brusco. Fue un empujón que la lanzó directo al vacío. Gritó, pero fue tarde. Cayó entre las aguas violentas. La otra mujer retrocedió horrorizada y después juró que no había sido el viento, que alguien las había querido aventar. Los ancianos Miwok no dudaron en la respuesta. Era Pohono, el espíritu que siempre había estado ahí y que se disfrazaba de niebla o de arco iris para llevar a la gente a la muerte. Con el paso de los años, los testimonios se multiplicaron. Visitantes modernos han sentido ese mismo aire frío soplando detrás de ellos cuando se acercan a las cascadas, un viento extraño que no parece natural. Otros cuentan que al observar fijamente un arco iris en la bruma, les da un mareo repentino, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Los guardianes del parque lo explican con la humedad, los cambios de aire, la altura, pero los que lo han vivido saben que hay algo más, algo que no se puede medir ni explicar, una presencia que no pertenece a este mundo. Por eso los nativos siempre advirtieron: nunca confíen en la niebla de las cascadas, ni en los arco iris que parecen inofensivos, porque detrás de esa belleza puede estar Pohono, esperando pacientemente a la próxima víctima. Tercera historia: fantasmas en el Hotel Ahwahnee. En el corazón del valle de Yosemite se alza un hotel lujoso, construido con piedra y madera, rodeado de paisajes espectaculares. El Hotel Ahwahnee, un lugar que ha hospedado a gobernantes, artistas y viajeros de todo el mundo, pero también un sitio que esconde fantasmas. Los huéspedes han contado historias que ponen los pelos de punta. Algunos aseguran que, mientras duermen, sienten que alguien los observa desde la oscuridad. Otros han visto luces que se prenden y apagan solas, o puertas que se abren lentamente como si una mano invisible entrara a la habitación. El espíritu más conocido es el de Mary Carey Tresider, una mujer ligada por siempre al hotel. Dicen que todavía camina por los pasillos. Otros han visto una mecedora que se mueve sola en una de las habitaciones, como si alguien invisible descansara en ella cada noche. Incluso hay relatos de quienes afirman haber visto la figura de un presidente que alguna vez se hospedó ahí. Cuentan que en las noches se le aparece en su silla de ruedas, avanzando lentamente por los corredores. Los trabajadores del hotel también han vivido experiencias inquietantes. Personal de limpieza asegura haber escuchado pasos detrás de ellos o sentir un soplido helado cerca del oído cuando están solos. Algunos han recibido un toque en el hombro que los hace saltar del miedo. El Ahwahnee, con todo su lujo y elegancia, es también un lugar donde las historias paranormales se acumulan, donde lo bello se mezcla con lo oscuro, recordando que incluso los sitios más refinados guardan secretos que no descansan. Cuarta historia: la maldición del Cañón Tenaya. El Cañón Tenaya es considerado uno de los lugares más peligrosos del Parque Yosemite y también uno de los más temidos, porque desde hace siglos se cree que está maldito. La historia comienza con el jefe Tenaya, líder de la tribu que llevaba su nombre. Cuando su hijo murió durante los conflictos con colonos, el jefe, lleno de dolor y rabia, lanzó una maldición sobre el cañón y desde entonces ese lugar quedó señalado por la desgracia. Con el paso de los años,
Los relatos se acumularon, excursionistas muertos en caídas inexplicables, personas que se perdieron sin dejar rastro, accidentes que ocurrían en fechas coincidentes. Todo parecía indicar que el cañón estaba marcado. Quienes han caminado por ahí dicen que el ambiente es distinto, que el silencio pesa demasiado, que se escuchan voces mezcladas con el eco de las rocas y que uno siempre siente que alguien lo sigue de cerca. Algunos creen que todo tiene explicación natural: lo traicionero del terreno, las piedras húmedas, los deslizamientos. Pero para los que han escuchado esas voces, no hay duda de que la maldición de Tenaya sigue activa y que el cañón todavía cobra vidas. Por eso muchos evitan ese lugar, y quienes se atreven a entrar lo hacen con respeto, sabiendo que no solo enfrentan a la naturaleza, sino a una fuerza oscura que todavía guarda rencor. Quinta historia: Sombras del Bosque. Este lugar no solo es famoso por sus montañas y cascadas, también por los relatos de sombras que habitan en sus bosques. Figuras oscuras que se mueven en silencio entre los árboles, presencias que parecen seguir a los visitantes y que dejan claro que no todo en ese parque pertenece al mundo de los vivos. Guardianes y antiguos residentes han contado lo mismo durante décadas, que al caer la noche escuchan susurros en la neblina, que han visto siluetas atravesar los senderos y que luces extrañas aparecen flotando entre los árboles sin explicación. Algunos trabajadores que vivían cerca del cementerio del parque relataron que sus casas parecían tener vida propia. Las luces se encendían y apagaban solas, escuchaban pasos en pasillos vacíos y hasta sentían que alguien los observaba toda la noche. Excursionistas aseguran que al caminar por los senderos de noche sienten que una sombra los sigue, voltean y no hay nada, pero el miedo los obliga a acelerar el paso, entendiendo que algo los acompaña desde la oscuridad. Los bosques de Yosemite, hermosos durante el día, cambian por completo en la oscuridad, y quienes se han atrevido a quedarse ahí lo saben. Hay algo más que vive entre esos árboles, algo que no descansa y que sigue observando. Sexta historia: Los caminantes de la noche. Entre las leyendas modernas que rodean a California están los extraños seres conocidos como los caminantes de la noche. Estas figuras son descritas como altas y delgadas, con piernas larguísimas y un cuerpo casi inexistente, blancas o translúcidas, que caminan lentamente como flotando sobre el suelo. Algunos relatos cuentan que en las madrugadas, viajeros han visto a estas criaturas moverse en silencio entre los árboles, avanzando de manera imposible de imitar y dejando tras de sí una sensación de terror profundo. Unos aseguran que son espíritus ancestrales que regresaron a la tierra para recordar a los hombres que el bosque no les pertenece. Otros dicen que son seres de otro mundo, caminantes que solo aparecen en la oscuridad para observarnos sin ser comprendidos. Hasta hoy, nadie sabe qué son en realidad los caminantes de la noche, pero sus apariciones se han convertido en parte de las leyendas modernas de la región, sumándose a la larga lista de misterios que envuelven a Yosemite y recordándonos que no todo lo que se mueve en la oscuridad pertenece al mundo humano. Ya escucharon 6 de los relatos más escalofriantes que rodean a Yosemite, un lugar hermoso de día, pero de noche lleno de secretos que pocos se atreven a enfrentar, espíritus que lloran en los lagos, fuerzas invisibles en las cascadas, hoteles donde las almas siguen caminando, cañones malditos, sombras en los bosques y criaturas que desafían toda lógica. Dicen que la naturaleza guarda memoria, que en cada rincón de Yosemite quedaron atrapadas historias de dolor, tragedia y misterio, y que quienes visitan esas montañas no solo contemplan paisajes,
sino que también caminan entre las huellas de lo paranormal. Si te gustó este especial de historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aún hay muchos más relatos que esperan ser contados. Y esto fue Relatos Paranormales de Yosemite. Hasta la próxima, si es que el misterio nos deja volver.